soldado mexicano caído en Ucrania. Ha sido nota de la semana. ¿Te enteraste? El joven soldado mexicano Carlos Jesús González Mendoza, muerto en bombardeo en la guerra Rusia-Ucrania. En efecto, apenas hace un mes, en julio, el joven mexicano se enlistó en la Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania. ¿Puedes imaginártelo? Un mes después, tras un bombardeo el más feroz que ha habido desde que comenzó este conflicto Rusia-Ucrania, donde participaron más de 200 misiles y drones, fue muerto el soldado mexicano. Un número indeterminado de soldados más y 7 civiles. Y en efecto, el joven, el chico, murió en combate. Y esto ha dejado un mar de preguntas, de dudas, de inquietudes. Joven, 20 años, de Guanajuato, Carlos Jesús González, ¿qué estaba haciendo en Ucrania? ¿Por qué se enlistó para defender otro país? ¿Qué participación tuvo su familia? Tiene 20 años. El gobierno de México ha dicho que, deslindándose definitivamente, que él no es o no forma parte de las Fuerzas Armadas de México. En otras palabras, ni siquiera entrenamiento militar tiene o tenía. También ha dicho el gobierno que está dando la asistencia consular para que el cuerpo sea trasladado a nuestro país. Y hay más preguntas que respuestas. ¿Qué hacía un joven, tan joven, enlistado en un grupo especial de defensa en la guerra contra Rusia o en el conflicto Rusia-Ucrania? Uno se pregunta, ¿qué movió a este chico a enlistarse, a enfilarse ahí? Bueno, un montón de preguntas. Y esto también ha desatado un conflicto en nuestra sociedad mexicana, porque no hay políticas claras para que mexicanos participen en guerras en otro país de terror. Así que esto ha desatado también polémica. Pero uno se pregunta, ¿qué movería a este joven a enlistarse en un combate en otro país, defendiendo a otro país? Algunas respuestas han sido que los jóvenes se enlistan en conflictos internacionales por motivos humanitarios, es decir, ven la injusticia, ven el dolor y tratan de hacer algo. También por motivos idealistas, es decir, porque quieren defender la democracia, los derechos humanos y demás. Pero la realidad es que los motivos personales de este chico no los conocemos. Y duele esto que sabemos. Mandamos nuestras condolencias y que el Dios de toda consolación esté con la familia. Pero la pregunta sigue alrededor de nuestra cabeza. ¿Qué movería a un joven o qué mueve a un joven? Desató tanta polémica que se han descubierto 16 soldados mexicanos más o 16 enlistados más en estas fuerzas especiales de Ucrania, en la Legión Internacional. Hay 16 mexicanos más. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Qué mueve a los chicos a enlistarse, a meterse a esto? ¿Qué será? ¿No conocen los riesgos? Tengo mis dudas. ¿Saben a lo que van? Digo, por más que tenga 20 años, es un chico todavía joven. Puedes pensar, no tiene la madurez, pero sabe a dónde va. Va a una guerra, es decir, no va a Disneylandia. ¿Qué lo mueve entonces a enlistarse a un riesgo como este? Bueno, puede haber tantas cosas, ¿no? Podemos suponer e imaginar. No sé, quizá la adrenalina, ¿no? El querer aventuras nuevas, el mover a eso que le emociona a uno. Hoy en día tantos youtuberos hacen cosas tan arriesgadas con tal de ganar views, que no te extrañe que sean motivos adrenalínicos lo que llevaron a este joven o a otros más a enlistarse. Quizá otros motivos puedan ser el buscar identidad, una causa, una razón para vivir. Hoy que los jóvenes carecen tanto de esto, vacíos por llenar, quieren encontrarse a sí mismos y por ahí les emociona. No sé, tal vez otras causas son las de verdad muy idealistas, ¿no? Comparten una creencia, un ideal y se enlistan en él. Otras quizá puedes pensar, no sé, tal vez los beneficios que le ofrecía ese país o ofrece a los jóvenes o gente que se enlista. No sabemos, quizá buscando una vida mejor. Pero la pregunta es fuerte. ¿Qué mueve a jóvenes a enlistarse a un riesgo como tal? Este chico solamente un mes estuvo viviendo su sueño, su ideal, su forma, su decisión. En fin, hoy la historia es así. Pero la reflexión para esta
ocasión y para este video es: ¿a qué te enlistas tú y yo en los desafíos de esta vida? ¿A qué nos comprometemos de tal manera que estemos dispuestos a jugarnos a todo? Es decir, hay tantas causas nobles en medio de una sociedad, de un mundo tan difícil y cada vez más en caída, que nos invitan a ser mejores, a luchar por algo. ¿A qué nos comprometemos tú y yo? Hoy hay crisis de esto. Hoy los chicos ni siquiera se comprometen al matrimonio, a decir que sí. Dicen, ¿para qué? Imagínate. También las parejas, leía esta semana un artículo de que cada vez hay parejas que no quieren tener ya hijos, ni siquiera un compromiso como ese. En nuestro país, México, el promedio de hijos por pareja es de 1.6 y nos estamos convirtiendo en un país cada vez más anciano que joven. El promedio debería ser 2.1 para que más o menos nos mantengamos al nivel. Pero comparado con algunas décadas atrás, en los 60, 70, que había 6 puntos y feria por pareja de hijos. Sí que ha bajado considerablemente. No nos comprometemos a nada, a un trabajo fijo, a permanecer ahí, a levantar un negocio, a dejar... ¿Qué tal comprometernos a no echar mentiras, a vivir íntegros, a no ser corruptos y andar dando mordidas por donde quiera? A que seamos mejores padres y que nuestros hijos vean un mejor ejemplo en nosotros. ¿A qué nos enlistamos? ¿A qué nos enfilamos tú y yo? Es decir, no estamos yendo a Ucrania, a un bombardeo. Pero ¿cuál es nuestro compromiso con la vida, con nuestra familia, con nuestra sociedad y nuestro trabajo? Hablemos de la iglesia. ¿A qué te enlistas? ¿A qué te comprometes en la iglesia? Hoy es terrible. Nadie quiere compromisos. Creyentes andan de iglesia en iglesia porque no quieren compromisos, no se enlistan a nada. En las actividades de la iglesia no participan. Jóvenes ni siquiera van a actividades de la iglesia como campamentos y todo. Dicen, ¿para qué? A nada. No hay compromisos fuera de reunirnos a cantar coritos en 4 paredes un domingo por la mañana. ¿Cuál es nuestro compromiso con Dios, con nuestra fe, con nuestra iglesia? ¿Cuál es nuestro compromiso hacia el pastor y su trabajo? Parece que no se ve, menos ahora. ¿Y qué de lo que Dios nos convoca, nos invita y nos ordena? Hay órdenes puntuales. Jesús dice que cualquiera que quiera seguirlo en su ejército se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Interesante el pasaje en el Evangelio de Lucas. Te lo leo. Lucas 9:23, versión Nueva Traducción Viviente, dice así: Entonces dijo Jesús a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué te parece? Los requisitos para seguir al Señor cada vez menos quieren enfilarse, pero te invita a seguirlo, a tener motivos para vivir, a una causa de vida y de vida eterna. Si quieres seguirlo, deja tu propia manera de vivir y egoísta de pensar, toma tu cruz y síguelo. ¿Qué de la orden puntual de predicar el Evangelio? Hoy tan pocos creyentes se enlistan a esto. Les da miedo, temen el bombardeo, temen caer en batalla. Imagínate. Pero en efecto, la Biblia dice en el Evangelio de Marcos, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. A esto hay que enlistarnos sí o sí, porque es una orden. No tengan miedo a la crítica, al juicio, a lo demás. El Señor está con nosotros y nos da poder, pero hay que predicar el Evangelio. Los desafíos como creyentes para nosotros están enfrente. Cristo nos llama a seguirlo con convicción, pasión y devoción. Sin garantías, nos llama a predicar el Evangelio. Y en efecto, no te garantiza que no habrá bombardeos. Los habrá. Te criticarán, te cerrarán la puerta, te dirán que no. Pero ¿sabes qué? Estamos convencidos. Y si un chico de 20 años nos da una lección de morir por una causa que ni siquiera es suya propia de su nación, ¿qué de nosotros? El Señor no te manda al punto clave de Ucrania a ser carne de cañón, pero sí te dice: sígueme, deja tu manera egoísta de vivir y predica y anuncia el Evangelio. Y por último, el apóstol Pablo le da un consejo militar
al joven Timoteo cuando dice, segunda de Timoteo 2:14, Nueva Biblia Viva, dice, no te enredes en los asuntos de esta vida, porque ello no agradaría al que te tomó por soldado. ¡Tremendo! De pronto nos encontramos demasiado enredados en los negocios de esta vida, que nos importa poco nuestra fe, nuestra iglesia, nuestro compromiso con Dios. Si queremos agradar al general que nos tomó por soldados, vamos, toma tu fusil espiritual y vamos a llevar el evangelio del Señor a todos los rincones de la tierra, para agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿Cuál es tu causa, tu razón? ¿A qué te enfilas? Cristo te invita hoy a seguirlo. Síguelo, amigo. Acepta a Cristo. Recíbelo en tu corazón. Estás en medio de un problema, tienes una necesidad. Cristo te dice, ven a mí. El que tiene hambre y sed, venga a mí. Y si tu vida no está bien, dice el Señor, acércate a mí y hagamos cuentas. Si estás sucio, serás más blanco que la nieve. Ven a Cristo hoy con tu familia. Levanta tus ojos al cielo y dile, Cristo, ven a mi corazón. ¿Quieres hacer eso? Hazlo hoy. No te tardes. Enfílate. Anímate. Esto es enlistarse para vida. Yo soy Noé López. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos la próxima.